This meeting is being recorded. Bueno, muchas gracias a todos por atender esta presentación. La idea de el tema surge de un artículo que ha sido publicado recientemente en Complex Analysis, donde consideran una descripción alternativa de las estrellas álgebra de operadores horizontales en el espacio de Fock. Entonces, yo voy a hablar acerca de los resultados principales del artículo, y en la siguiente charla la idea es desmenuzar por así decirlo, como entrar en la idea principal de los autores, o más bien la idea de fondo que se utiliza, que es, a pesar de que los autores la plantean como algo nuevo, en realidad aparece en los artículos de Beresin del 1972 y de 1975, donde se trabajan los símbolos covariantes y contravariantes. Entonces, en la charla del día de hoy voy a hablar acerca de esa descripción alternativa de las estrellas álgebra de operadores de Toeplitz horizontales, y el outline de la charla es la siguiente. Voy a dar una pequeña introducción con respecto a las estrellas álgebra de operadores horizontales, a hablar acerca un poco de los resultados que se obtuvo el profesor Vasilevsky y yo hace muchos años, y después en la parte 3 sí vamos a entrar en la definición de los nuevos tipos de operadores que introducen los autores, y en la descripción de las estrellas álgebra de operadores horizontales. Como los operadores horizontales se pueden convertir en funciones invariantes bajo traslaciones sobre planos lagrangianos, la idea final es extender los resultados para el caso horizontal a funciones L invariantes, teniendo en cuenta matrices y la forma antisimétrica de Rn, y algunas conclusiones al final como preámbulo para la siguiente charla. Entonces, pues la idea es alguna notación sencilla, pues voy a utilizar Cn. Entonces la idea es partir los complejos en Cn como parte real y parte imaginaria como suma de complejos, donde X es la parte real de cada una de las entradas, Y la parte imaginaria, tenemos el producto entre los dos complejos, etc. Entonces la idea es trabajar en el espacio de Fock-Seagal-Barman, que consiste de las funciones enteras y cuadrados integrables con respecto a la medida gaussiana. Es bien conocido que este espacio de Fock-Seagal-Barman es un espacio de Hilbert con kernel reproductor, en el cual el kernel reproductor tiene esta forma exponencial. En este caso vamos a trabajar con los operadores de Toeplitz clásicos, que son de la forma multiplicar y después proyectar, y en este caso tenemos que la proyección tiene esta representación integral. Aquí el papel importante en espacios de Fock-Seagal-Barman y también en este trabajo es la transformada Barman. La transformada Barman convierte L2 de Rn en el espacio de Fock y tiene la fórmula clásica en la fórmula que aparece con ítem 2. Pues a diferencia de los libros y el resultado clásico, pues las letras están un poco al revés, ya que nosotros vamos a trabajar en el sentido de convertir el espacio de Fock en L2. Es como lo que comúnmente trabajamos en esta parte. Entonces, la transformada Barman del espacio de L2 a L2, de L2Cn a L2Rn, es una isometría parcial que en el caso de que se restrinja el espacio de Fock se convierte en un operador unitario. Entonces, la transformada Barman tiene sus particularidades. Una de las fórmulas que vamos a utilizar es cuando apliquemos esta transformada Barman a el kernel reproductor. Y teniendo en cuenta el libro de Su acerca de Analysis on Fock Spaces, se puede calcular
mediante una fórmula que allí aparece para el caso unidimensional, y acá es solo multiplicar n veces. Y obtenemos esta formulita aquí con esta exponencial. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los operadores horizontales. Entonces, para ello necesitamos el operador de Weil clásico, que es las traslaciones con peso en el espacio de L2n con la medida gaussiana. Este operador de Weil es unitario y la inversa de este operador es solo trasladar cambiando h por menos h. Para todo h, en este caso, complejo. Este operador tiene muy buenas propiedades, por ejemplo, que se describen a continuación. Tenemos un buen comportamiento con el operador multiplicación, que al hacer cambios con el operador de Weil y su inverso, entonces prácticamente obtenemos un nuevo operador de multiplicación donde la función a multiplicar es la composición de la original considerada con la traslación en h. En el caso particular, que se aplique a al kernel reproductor, entonces cumple esta propiedad de traslación que está aquí. Y teniendo en cuenta que el comportamiento en el operador de multiplicación se hereda al operador de Topliss. Si tenemos esta representación del operador de Topliss y consideramos el operador de Weil y su inverso, entonces obtenemos nuevamente un operador de Topliss, ahora con el símbolo original, pero trasladado en h. Entonces, los operadores horizontales sobre el espacio de Fock son aquellos operadores que conmutan con el operador de Weil, pero en el caso de imaginarios puros. Entonces, en este caso, h ya es un elemento de Rn y entonces consideramos los operadores horizontales son aquellos que conmutan con este operador de Weil en IH. El ejemplo más sencillo de operador de Weil es, de operador horizontal es el mismo operador de Weil, ya que cumple esta formulita que aparece aquí al fondo de la pantalla. En el estudio de los operadores horizontales, la transformada Beresin juega un papel importante porque es la que nos ayuda a comprobar ciertos resultados, teniendo en cuenta que para los operadores ocupados la transformada Beresin es una transformada inyectiva, entonces permite obtener buenos resultados. En el caso de que se halle la transformada Beresin a esta composición de operadores, entonces se obtiene nuevamente la transformada Beresin del operador, sin embargo ahora se traslada en h, donde tenemos la traslación en h, z menos ih. Entonces podemos caracterizar los operadores horizontales por medio de la transformada Beresin. Y para el caso de operadores de Topliss, entonces como vamos a trabajar operadores horizontales y operadores de Topliss horizontales, entonces necesitamos estudiar la familia de funciones o símbolos que sean invariantes bajo traslaciones imaginarias. Y a este tipo de funciones, en el caso de que sean invariantes bajo estas traslaciones imaginarias, le diremos que son funciones horizontales. Teniendo en cuenta que podemos definir el operador C sub i del espacio de Fock al espacio de Fock, donde C sub i es esta formulita que aparece aquí en 2 en pantalla, entonces, con solo considerar las traslaciones imaginarias, entonces, si nosotros queremos trabajar las traslaciones reales, este operador C sub i nos permite hacer eso, trabajar con las traslaciones reales. Y por tanto, los resultados que se obtengan para para las traslaciones imaginarias se pueden trasladar para las traslaciones reales. Entonces, lo primero que caracterizamos son las funciones. Entonces, una función o un símbolo se dice horizontal si solamente si esta función depende en casi todas partes de la parte real del vector, es decir, depende de entrada a entrada la parte real de cada una de ellas. Y en el caso de los operadores horizontales, entonces tenemos el siguiente criterio.
un operador es horizontal si solamente si al transformarlo con la transformada Barman a un operador actuando sobre L2, este nuevo operador conmuta con el operador multiplicación M sub EH, donde E sub H es esta función. Es decir, que tenemos que ese operador, la transformada Barman, transforma un operador horizontal en un operador que conmuta con la multiplicación. Teniendo en cuenta ciertos criterios para operadores de multiplicación, entonces esto es equivalente a decir que en realidad entonces ese operador al cual transformamos a ese, en realidad es un operador multiplicación por cierta función en el infinito. Y como vimos que al hacer la composición con el operador de Weil y su inversa, obtenemos cierta composición con la traslación para la transformada Beresin. Entonces, en este caso, es equivalente decir que entonces que el operador es horizontal si solamente si su transformada Beresin es una función horizontal. Es decir, depende en casi todas partes de la parte real del vector que hemos considerado. En el caso como de tomar las consecuencias de este criterio, entonces lo primero que obtenemos es que entonces la estrella álgebra de operadores horizontales es isométricamente isomorfa a L infinito, teniendo en cuenta que podemos identificar cada operador horizontal con la función phi de L infinito que sale en el operador multiplicación. Y además, una de las consecuencias importantes también es que entonces el operador de Topliss es horizontal si solamente si la función símbolo es horizontal. Eso quiere decir que la función símbolo depende exclusivamente de la parte real del vector z que estamos considerando. Disculpa, Kevin. Sí, Por favor, en esta página debe ser R a la N, ¿verdad? en donde... Ay, sí, 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 profe, sí, tiene toda la razón. Aquí es isométricamente isomorfa L infinito R potencia n. Sí, tiene usted toda la razón. Ahí hay un error. Vale. Listo. Como entonces los operadores horizontales son, se pueden diagonalizar, es decir, tenemos que la transformada Barman permite convertirlo en un operador multiplicación. Para el caso de los operadores de Topliss es especial porque a esa función que aparece en la transformación se le puede encontrar una fórmula explícita, que son estas funciones gamma que aparecen aquí en pantalla. Teniendo en cuenta la transformada Barman, entonces podemos ver que entonces el operador multiplicación al que el operador de Topliss se convierte, la función tiene esta formulita y pues aquí no lo escribí, pero nos damos cuenta que pues prácticamente es como una convolución del kernel de calor y un pequeño cambio en el símbolo por este raíz de 2 y entonces con ese comportamiento se puede caracterizar entonces las estrellas álgebra generada por operadores de Topliss horizontales. Entonces, si nosotros consideramos todas las funciones espectrales gamma que aparecen en los operadores de Topliss y formamos el conjunto esta que aparece aquí con el superíndice H, entonces teniendo en cuenta esa caracterización que acabé de mencionar, de que se puede ver como si fuera una convolución de una función en L infinito con el kernel de calor, se puede mostrar que entonces que el conjunto de todas las funciones espectrales es denso en las estrellas álgebra de funciones acotadas y uniformemente continuas en R. Entonces, con eso, entonces podemos caracterizar entonces a las estrellas álgebra de operadores de Topliss generada por estos operadores de Topliss horizontales y por lo tanto es isométricamente isomorfa a este conjunto de funciones uniformemente continuas y acotadas. Entonces ya tenemos la caracterización para los operadores horizontales, entonces se puede ver como isométricamente isomorfa L infinito
y los operadores de Topliss, en este caso horizontales, son isométricamente isomorfos a la estrella álgebra de funciones uniformemente acotadas sobre Rn. Entonces, con eso en mente, nosotros, el profesor Vasilevsky y yo, dimos esa descripción, y a este año, digamos, creo que eso salió hace unos 15 días, 20 días, salió este artículo en Complex Analysis, en el cual dan una descripción alternativa y que son los detalles, que son los resultados que voy a mostrar a continuación. Todos estos se pueden encontrar en Complex Analysis en el volumen recientemente publicado. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es tomar una nueva clase de operadores. Entonces, vamos a considerar funciones en el espacio de Fox-Seagal-Barman y vamos a crear el operador H sub phi que viene dado por esta fórmula número 16. Aquí hago pues, como un resalto, porque tenemos una función f, tenemos el kernel, pero si quisiéramos como tratar de ver por qué colocar esta función phi, observen que esto pareciera que fuera como un operador de Topliss, sin embargo, ahora tenemos que el símbolo depende de dos variables, una que integra y la otra que permanece fija, es la que se está evaluando. Sin embargo, en la próxima charla voy a desmenuzar, voy a sacar todas a utilizar las herramientas posibles como para decirle, bueno, ya encontré la naturaleza de este tipo de funciones y por lo tanto entonces se puede trabajar con eso no solo para el espacio de Fock, sino para espacios de Berman, y de hecho, me adelanto un poquito para la próxima charla, se puede trabajar en toda la teoría de operadores de Topliss que han trabajado los presentes aquí, cuando se trabaje con transformadas tipo Barman, como los operadores R que han creado el profesor Vasilevsky, el profesor Brodsky, Egor, el profesor Quiroga, Armando en sus publicaciones. Entonces, en el caso de que este operador sea acotado, lo primero interesante que surge es que a la hora de hallarle la transformada Beresin, haciendo los cálculos, el autor entonces llega hasta este punto donde este phi dagger es convertir a la función phi del espacio de Fock en otra equivalente mediante esta estructura, y demuestra que entonces la transformada Beresin de este operador H sub phi en realidad es la función considerada en el espacio de Fock evaluada exclusivamente en la parte real del vector, salvo un número 2. La diferencia con lo que yo acabo de hacer es que el autor obvia en ciertos cálculos ese raíz de 2 en los símbolos, y entonces a él le aparece el 2 cuando hace los cálculos, pero es totalmente equivalente. Entonces, uno de los resultados que dice Su es que una función, un operador, cuando tenemos símbolo phi, porque prácticamente es como hallarle la transformada Beresin a una función, entonces es la misma función si solamente si la función, bueno, primero es armónica y que pues en el caso no sea acotada, porque en el caso que sea L infinito la función, las únicas funciones L infinito en las cuales la transformada Beresin es fija son las constantes. Entonces, en este caso, como tenemos que la función phi está en L2, perdón, está en el espacio de Fock, entonces entera, entonces cae en el caso de las funciones armónicas, y que además cumplen una condición adicional que Su en el libro establece, que es que esta integral cumpla una condición de acotamiento especial que en el capítulo de transformada Beresin del libro le llama condición I sub P. Entonces,
con lo que podemos ver es que en el caso de considerar funciones phi en el espacio de Fock y que el operador h sea acotado, entonces prácticamente la transformada Beresin de ese operador h es una función que es horizontal. Es decir, depende exclusivamente de la parte real del vector. Y por tal motivo, entonces el operador h sub phi, por nuestro criterio de operadores horizontales, resulta ser un operador horizontal. Y como pueden ver, a simple vista no se nota que sea horizontal. Sin embargo, su naturaleza intrínseca nos dice que sí, ve, mire que aquí tenemos la transformada Beresin de este operador. Unas consecuencias, pues bueno, entonces por el criterio de operadores horizontales, teniendo en cuenta que si tenemos acotamiento, entonces la transformada Beresin es una función que depende exclusivamente de la parte real, por tanto el operador h es horizontal, es decir, conmuta con el operador de Weil, considerando imaginarios puros. El segundo ítem es lo que acabamos de mostrar. Y lo tercero es que el operador h, evaluado en cualquier función en el espacio de Fock, pero considerando el vector 0, entonces se puede ver como el producto punto de f con la función Dagger que había hablado mencionar anteriormente, donde tenemos esta transformación para la función entera. Y por lo tanto, entonces, este ítem 3 nos ayuda a cierta cantidad de cálculos, siendo el principal de ellos que entonces el mapeo del espacio de Fock a los operadores acotados sobre el espacio de Fock phi h sub phi resulta ser una asignación inyectiva. Si recordamos que entre los resultados importantes que necesitamos para los operadores de Topliss, la idea es mantener que esta asignación de símbolos operador se mantenga inyectiva. Es muy importante en toda la teoría. Entonces aquí automáticamente para este operador h sub phi se obtiene. Listo, entonces tenemos que el operador h, en el caso particular de que sea acotado, entonces es un operador horizontal y por ende, entonces es isométricamente isomorfo a un operador de multiplicación por cierta función phi en L infinito Rn. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos ahora, bueno, ya tenemos el supuesto de que el operador h sub phi es acotado. Entonces necesitamos encontrar cuáles son las funciones phi para el cual este operador siempre es acotado, para no tener que trabajar con cosas no acotadas y tener que adivinar. Entonces, hay un lema que... Lo siento, Sí, Kevin. Por favor, aquí en la notación habrá dos funciones phi, ¿verdad? Una phi sí, cursiva. sí, sí, Son dos phi son diferentes, dos ¿verdad? funciones phi. Una en el espacio de Fock y la otra en las funciones acotadas, Entonces, esta phi y la otra phi son dos funciones diferentes. diferentes, y Ok, están relacionadas por este lema que aparece en pantalla. ok, O sea, es un poco con la confuso función. porque las letras son muy similares, pero ok. Ujú, ujú. Entonces, lo que dice el autor es, bueno, vea, cualquier función acotada en L infinito de Rn, hay esta integral y a esta asignación, esta integral es una función y además esa función pertenece al espacio de foco. Entonces, vamos a tener ahora dos funciones, una en L infinito y la otra en el espacio de Fock, pero con la de L infinito calculamos cuáles son las funciones phi en el espacio de Fock con las cuales debemos trabajar. Y este lema lo que dice es que debemos trabajar con todas aquellas que son de esta forma, que provienen de alguna función en L infinito. Lo siento, Kevin. Sí, Como, bueno, decidiste no notar casi con la misma letra, pero entonces sí, phi que aparece en el lado derecho, sí, esta phi es como símbolo espectral, ¿verdad? sí, exactamente. Describe propiedades espectrales y Ajá, la phi que está del lado izquierdo es como núcleo integral del operador, ¿verdad? Más o menos. exactamente, Ok. exactamente. Ujú. Esa es tal cual a lo que vamos, a lo que llega el autor en el transcurso de los cálculos, ese a lo que llega, que
que estas phi en realidad van a ser esas funciones espectrales que aparecen del caso horizontal. Entonces, el autor utiliza algunas herramientas de transformadas de Fourier para demostrar el lema. Sin embargo, hay una relación obvia, pues yo aquí propuse una demostración alternativa muy cortica, pero se da exactamente lo mismo que el autor propone, ya que estamos en el supuesto de que tenemos phi, esta función esencialmente acotada, entonces el operador de multiplicación es acotado, entonces podemos hallar transformada Barman inversa y mandarlo al foco. Entonces, con esta fórmula, entonces tenemos la naturaleza de los cuales las funciones símbolo para estos h con las cuales vamos a trabajar. Entonces, uno de los resultados principales de los autores es el siguiente, en donde se caracteriza el dominio de estos operadores h. Entonces, lo que nos dicen es que si consideramos una función en el espacio de Fock, entonces ese operador h con símbolo, esa función en el espacio de Fock, será acotado si solamente si existe una función esencialmente acotada que cumple la fórmula anterior. Entonces, por tal motivo, estos h están totalmente relacionados con estas funciones espectrales que están en L infinito mediante esta fórmula. Entonces, con esta caracterización del dominio natural de estos operadores, entonces ahora sí vamos a armar toda la herramienta, vamos a organizar toda la herramienta que se necesita para ver que los operadores horizontales se pueden ver como estos operadores H. Entonces, para ello, ahora vamos a describir las estrellas álgebra de operadores horizontales por medio de estos operadores H. Entonces, si consideramos el conjunto de todos estos operadores H, donde los símbolos que son funciones en el espacio de Fock provienen de alguna fórmula de este estilo para cierta o alguna función en el infinito, entonces ese conjunto de operadores en realidad resulta ser una álgebra maximal, una álgebra maximal de los operadores acotados. Y como habíamos dicho que entonces que todos estos operadores H eran horizontales y también a partir del criterio de caracterización de operadores horizontales también resulta ser una C estrella subálgebra maximal, entonces allí resulta la igualdad de esos dos álgebras. Entonces, por tal motivo, todo operador horizontal se puede ver como un operador H para cierta función en el espacio de Fock con esta fórmula. Eso también se puede ver de otra forma, teniendo en cuenta que los operadores horizontales son unitariamente equivalentes al operador multiplicación por cierta función esencialmente acotada, y eso lo hace mediante la transformación, la transformada Barman. Por tal motivo, si nosotros jugamos con los cálculos, en realidad obtenemos exactamente lo mismo que lo que acaba de decir el autor, teniendo en cuenta la definición formal de la transformada Barman en sus representaciones integrales. Entonces, uno haciendo los cálculos obtiene que la formulita para la función en el espacio de Fock debe ser esta. Y en el caso de los operadores de Topliss horizontales, entonces también se obtiene, y con una caracterización especial, que como ya nosotros sabemos la fórmula exacta para esas funciones phi en el infinito con las funciones espectrales, entonces acá estos operadores H correspondientes a los operadores de Topliss, pues entonces tienen esta formulita, que son como estas convoluciones o estos núcleos integrales, como decía el profesor Egor anteriormente, pero utilizando entonces las funciones espectrales gamas que ya se habían obtenido anteriormente en el caso de los operadores de Topliss. Entonces,
Esta representación de los operadores de Topliss resulta ser un poco más, como decía Igor ahorita, confusa, teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de funciones, una para los H's, y esas provienen de otras que son funciones esencialmente acotadas. Sin embargo, entonces lo que prueba el autor es entonces, listo, los operadores de Topliss con símbolos horizontales se puede ver de otra forma con esta representación integral, y lo mismo sucede con los operadores horizontales. Entonces, todo operador horizontal ya tiene una representación integral mediante estas fórmulas H sub phi. Entonces, teniendo en cuenta que... Lo siento, Kevin. Sí, En estas ideas, ajá, de esta página, ah, ah, entonces, por un lado, como demostraron estos autores, Shubham, ah, estos operadores tienen representación integral. sí, Aquí está, bueno, lo siento, yo no puedo indicar este, con el mouse esta. Ajá, sí, esta. Por otro lado, ah, como son operadores de Toeplitz, también se pueden escribir como operador integral, donde participa el símbolo generador A exactamente, y el núcleo reproductor. sí, ¿Verdad? Cada operador de Toeplitz se escribe como operador integral con núcleo reproductor y el símbolo generador. exactamente, sí. Bueno, un ejercicio natural es como verificar que esto da lo mismo. Sí, de hecho, yo el ejercicio, pues me adelanto un poquito para la siguiente charla. Yo el ejercicio lo hice usando, pues, matando moscas con bazucas, porque, por ejemplo, si uno utiliza la definición de símbolo contravariante y covariante, resulta ser que este phi sub a es el símbolo covariante del operador de Topliss. Directamente con los cálculos sale eso, esa es la relación que hay. Y entonces, teniendo en cuenta que no, el símbolo covariante de los operadores, perdón, de los operadores que tienen símbolo covariante es único, entonces eh, automáticamente sale allí la relación entre los dos. Entonces, en esta página estaría bien escribir explícitamente quién es phi A en términos Ah, de ok. A, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, bueno, como ya, a ver si puedo. No, ¿cómo hago? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el FIDEA usando el símbolo de la función? Sería el operador multiplicación con A, kernel en Z, kernel en W, dividido el producto interno del kernel en Z y el kernel en W, que es la definición de símbolo covariante del operador. Que en el caso particular de que Z y W sean el mismo, se convierte en, para nosotros, la llamada transformada Beresin. Esa es la formulita. Es, tengo como rayar por acá. A ver. Tal vez para la siguiente plática Sí, estaría bien. de hecho en Ujú. la siguiente plática sí lo tengo. A ver, no tengo como Ok, rayar. gracias, lo siento. No, no, tranquilo. Entonces, eh, listo. Entonces, como, bueno, ya tenemos los operadores horizontales, y teniendo en cuenta que podemos tener los mismos resultados o algo análogo, isométricamente isomorfa a esto, para funciones que tengamos traslaciones, pero ahora considerando vectores H que pertenezcan a un plano lagrangiano. Entonces el autor en el siguiente paso es, bueno, ya se hizo para el caso horizontal, entonces ahora vamos a generalizarlo para los planos lagrangianos. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de los planos lagrangianos como para recordar un poco las definiciones. Entonces, si nosotros identificamos Cn con R a la 2n, y como les había comentado al inicio de la charla, considerar los vectores escritos como x más y,
donde X son todas las partes reales de cada una de las entradas y Y las partes imaginarias. Entonces podemos identificar entonces N con R2N y de tal manera que este espacio 0 producto cruz con Rn se puede identificar con las partes imaginarias puras de nuestro C. Entonces, un espacio simplético es un espacio vectorial equipado con una forma bilineal antisimétrica. Para R a la 2n, la forma simplética estándar es dada por esta formulita que está aquí, donde J es la matriz simplética dada por esta forma. Donde 0 son la matriz toda nula y la n son la identidad de tamaño n. Entonces, un plano lagrangiano es un subespacio lineal de R2n de dimensión n, tal que para cualquier par de vectores allí, entonces al ingresarlo en la forma simplética da 0. Y entonces el conjunto de todos los planos lagrangianos en R2n en ese espacio vectorial simplético se denota por lag 2nr. Entonces algunos ejemplos clásicos y sencillos son considerar las partes reales, solo considerar las partes imaginarias o considerar la diagonal. Esos tres son subespacios lagrangianos, planos lagrangianos de R2n con esa forma simplética. Teniendo en cuenta que entonces tenemos esa forma simplética, entonces consideramos las matrices que dejen invariante esta forma simplética y entonces este conjunto de matrices se puede ver isométricamente, isomorfas a las matrices unitarias con entradas complejas de tamaño n, donde se puede ver con esta mapeo. Y por tanto, uno puede identificar los planos lagrangianos de R2n con subespacios de Cn. La idea es denotarlo con la misma L para no evitar, para evitar confusiones. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que entonces trabajamos con las matrices unitarias con entradas complejas, entonces esta tiene una propiedad de transitividad, entonces, dado cualquier plano lagrangiano, podemos encontrar una matriz que me lo convierta en la parte imaginaria pura. Y por tal motivo, entonces, todos los resultados dados para el caso horizontal se pueden extender para planos lagrangianos. Principalmente lo de las funciones L invariantes. Entonces, mediante una analogía, entonces si consideramos un plano lagrangiano, una función esencialmente acotada se dice ser invariante bajo traslaciones lagrangianas si cumple esta identidad de la traslación. Sin embargo, ahora H son vectores de ese plano lagrangiano. En el caso particular de que consideremos el 0 producto cruz con Rn que corresponde a la parte de imaginarias puras, obtenemos la definición de funciones horizontales. Entonces, debido a esta propiedad de que dado cualquier plano lagrangiano lo podemos convertir en la parte imaginaria pura de nuestro plano, entonces podemos definir un operador unitario sobre el espacio Fock mediante esta formulita que está aquí. Esta se parece mucho a la de cuando se trabaja operadores, funciones separadamente radiales. Entonces acá consideramos solo las matrices unitarias que nos conviertan estos planos lagrangianos en imaginarios puros. Entonces, con esta, entonces una función es L invariante si solamente si al convertirla con este operador, la función que se obtiene es horizontal. Y viceversa, si uno tiene una función horizontal, uno con la inversa de este operador la puede convertir en una función que es L invariante. Entonces, por tal motivo, entonces, con esta caracterización, dada cualquier función L invariante, nosotros podemos encontrar que esta función, al hacerle el cambio mediante esa matriz unitaria, podemos ver que entonces depende exclusivamente de la parte real de cada una de las entradas. Caso tal cual como si fueran funciones horizontales.
Entonces, entre comillas, hago comillas para decir una nota que prácticamente lo que nosotros estamos considerando son estas funciones phi, la función, la matriz B. Esa composición lo que está haciendo es trabajar exactamente con funciones horizontales. Entonces, las conclusiones que se llegan con estos operadores que convierten funciones horizontales en funciones L invariantes son las siguientes. Entonces, si tenemos una función L invariante, la podemos convertir en horizontal y viceversa. Por tal motivo, entonces, si consideramos todas las estrellas álgebra de operadores de Topliss, ahora con símbolos que son funciones L invariantes, entonces esa estrella álgebra es isométricamente isomorfa a la de operadores horizontales que ya se caracterizó anteriormente, en la cual se caracterizó de que esa C estrella álgebra de operadores de Topliss horizontales es isomorfa a este espacio de funciones uniformemente continuas y acotadas en R. Y además que son generadas por estas funciones espectrales por la densidad. Listo, entonces con este mismo clase de operadores, entonces también podemos caracterizar entonces los operadores de Topliss con símbolo L invariantes, pero para usando ahora los operadores H. Ya nosotros sabemos que entonces si es horizontal lo podemos convertir en un operador, digamos, L invariante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a considerar el operador de Weil no solo considerándolo traslaciones en la parte imaginaria, sino en H complejos que pertenezcan al plano lagrangiano. Entonces, como ya nosotros trabajamos con los casos horizontal, uno puede hacer mediante cambios de variable, valga la redundancia, cambios para poder caracterizar entonces esos operadores H para ver cuándo es el invariante. Y entonces, recordando lo que acabamos de ver de los casos de operadores de Topliss que tienen esta fórmula H sub phi de A con las fórmulas espectrales y la función espectral gamma, entonces se llega a la fórmula de cómo los operadores de Topliss ahora son, cuando son el invariante, qué fórmula tienen. Y aparecen ahora en estas funciones, pero aparecen las matrices. Como pueden ver, esencialmente casi es lo mismo, solo que aparece la matriz B, que es la que cambia el caso L invariante por el horizontal, se halla su representación en el caso horizontal y después aplicamos nuevamente el operador B devolviéndonos al plano lagrangiano. Entonces, por eso aquí no aparece W complejo conjugado, sino estos cambios de variables donde al principio se pasa al caso horizontal, que es este, y después se aplica y se devuelve para el caso el invariante. Entonces, como dice el profesor Egor, entonces tenemos una relación ahora con operadores de Topliss, donde de un lado tenemos funciones y tenemos una representación integral, y del otro lado también aparece la función f en la que se está evaluando, también aparece el kernel reproductor, que también aparece en la fórmula del operador de Topliss, pero se cambia el símbolo bar por esta función que depende de dos variables. Entonces, una de las cosas que se va a mostrar en la siguiente charla, bueno, ya estas son las fórmulas generales, que es lo que intentó demostrar el autor, que es lo que quiso, pues, con esta representación, y es, bueno, tenemos estos operadores H con una nueva fórmula, y estos operadores H sí nos dan todas las estrellas álgebra operadores horizontales, incluyendo las de Topliss. En los resultados que se obtuvieron cuando se caracterizaron las estrellas álgebra de operadores de Topliss horizontales, se mostró que esas estrellas álgebra no alcanza a llenar toda la estrella álgebra de operadores horizontales. Siempre hay más operadores horizontales que operadores en el álgebra, en las estrellas álgebra de operadores de Topliss. Y por lo tanto, entonces, con esta descripción, con estos H, llena todo eso mediante una nueva familia
en el cual dice, este H sirve tanto como para describir operadores horizontales como para describir operadores de toples. Solo que su fórmula es un poco difícil de digerir al principio, ya que pareciera que no hubiera relación aparente. Entonces, en la próxima charla ya voy a entrar en el mundo de cómo, bueno, aparecen esas funciones fis que dependen de dos variables y entonces, bueno, de dónde proviene, cuál es su naturaleza, si tenemos los operadores de Topliss, cómo se relaciona con el símbolo. Y una de las, les adelanto un poquito, como le comenté al profesor Egor, es que se relacionan mediante los símbolos covariantes y contravariantes, que es el título de la charla que sigue dentro de 8 días. Por su atención, muchas gracias. De eso era lo que quería platicarles en la sesión de hoy. Muchas gracias, Kevin. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que no hay. Bueno, como decimos en Colombia, o quedó todo claro o no entendieron nada. Ya hice muchas preguntas. Sí, ok. Pues aquí está el experto, el autor, Shubham Lois. Él podría comentar algo, tal vez. Shubham, would you like to say something about this talk? Okay. I'm audible. Hi. Hello. Yeah, am I audible? Hello. Hello, we listen you. We Yeah, are am I audible? Hello. Hello, we can hear you. Would you like to say something? Kevin is talking about, well, your work. Uh, am I audible now? Okay. Okay, Tiene Shubham, problemas con el micrófono. Kevin is talking next week again. Maybe next time you can, if you have some comments or something, you can talk about it next week. Can you hear us? Am I audible now? Okay, I think there is some problems. I don't know what's happening. But well, maybe next time, next week. Ah. Kevin, hay comentarios aquí en el chat. Ok, déjenme ver. Ya. Que ha intentado probar esos resultados usando la transformada Barman.
without. Without Ah, using. sí. Ah, sí, sí, que me estaba tapando aquí. Eh, sin la transformada barman. Es que yo creo que es allí con respecto a eso, creo que pues es muy importante la transformada barman porque es la que diagonaliza los operadores. Entonces no Eh, creo que sin la transformada barman se pueda. ¿Podrías decirle eso en inglés a Shubham, por favor? Shubham, I don't know the result maybe can prove without using the Barman transform because such transform is very important to diagonalize the horizontal operators. Then you need to find the spectral functions phi in L infinity and the gammas in the for the topless for the horizontal topless operator. You essentially need the Barman transform. Is my comment? I don't know proof such result without the Barman transform. Okay. Then in the next week, in the next talk, I'm going to talk about the covariant and contravariant symbols given by Beresin and or weak or anti-weak symbols is the other name of such transform. Entonces, lo que voy a hablar en la próxima charla es que esas funciones phi salen totalmente directas su relación con los símbolos mediante los símbolos covariantes y contravariantes. Que después de que Beresin trabajó, entonces muchos de nosotros trabajamos con el otro nombre que se llama transformada Beresin. Sin embargo, Beresin le puso el nombre de weak symbol y covariant symbol. Entonces, de eso quería platicarles el día de hoy. Ok, muchas gracias, Kevin. Entonces, continuaremos la próxima semana. Ok, Ok. thank you, Shubham. Ok, Thank you, everyone. We'll see you next week. muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que pasen